constante que había igual, pero en general yo pienso que era un problema muy real y que eh, como yo fui una de las adolescentes que pasaron mucho tiempo frente a las pantallas en pandemia, fue muy gratificante poder ayudar a niños a poder solucionarlo. Luego está el reconocimiento del otro. En un principio sabíamos que no queríamos enseñarles a los niños, o sea, decirles esto está bien y esto está mal, como había mencionado antes, sino que queríamos que ellos mismos se amoldearan y dijeran y tuviesen una reflexión y concientización. Entonces, lo que realizamos fue diversas actividades donde les dijimos, bueno, ¿qué pasaría si le pusimos un ejemplo, un superhéroe que su superhéroe se siente mal, se trasnocha, va a poder salvar el día, va a salvar a alguien el día siguiente? Y muchos decían que no, otros decían que sí, que no importaba. Y esto creaba un diálogo entre ellos y también se reconocían las opiniones de todos. Y no se juzgaba, sino se guiaba por la opinión. Luego está, se reconocen el valor de otros seres humanos y así mismos a través del otro, sí, ya que cada quien tiene un valor distinto y es muy especial igual y muy importante. Y en este taller y mi ensayo reflejé que, eh, como había mencionado antes, como había mencionado antes, era muy importante reconocer que ellos también reconocieran sus propios errores y que nosotros no los juzgáramos, sino que apoyáramos a su proceso de aprendizaje y desarrollo que ellos iban a aprender con el tiempo. Luego está, ¿es verdad o falso? Somos en tanto dialogamos, esto es verdadero. Una parte de lo que, y esencial de lo que es dialogar, es que otras personas reconocen tus actos y tú reconoces los actos de los demás. Y esto pasó dentro del taller y pasa dentro de la vida cotidiana, que es que, por ejemplo, en nuestro grupo, que fuimos los mentores que guiamos a estos niños, eh, dialogamos entre sí y razonamos entre sí y nos ayudamos entre sí para poder realizar esto, como los niños también aprendimos mucho de ellos, que ellos nos enseñaron y nosotros aprendimos de ellos. Luego viene la dimensión contextual. Está, ¿cuál es el contexto en el que se hace el análisis? Como mencioné antes y con los argumentos que tengo, son en base a después de la pandemia. Porque antes de la pandemia estos hábitos saludables, aunque sí se veían afectados, no estaban tanto. Y el contexto de este análisis es que trabajamos con ellos, con estos niños, en un espacio donde ellos también se sentían seguros. Después de esto, de un poquito de contexto. Estos niños pertenecen a una fundación llamada Equipo Solidario. Entonces, estos trabajan siempre y esta fundación siempre tiene actividades en una oficina que es donde trabajamos con los niños, donde se sienten seguros y saben del lugar. Entonces, no era tan difícil que ellos se sintieran seguros y se abrieran con nosotros, ya que igual yo los conocía a los niños anteriormente, porque también soy voluntaria activa de esa fundación. Entonces, tenían una figura que era de respeto, tenían una figura que era de confianza y tenían un lugar que era de confianza. Así que al realizar el análisis con estos niños fue mucho más sencillo ya que se sentían cómodos, estaban en un lugar seguro, conocían a alguien, conocían también a la presidenta que estaba presente y a otras voluntarias. Entonces fue un momento de que al realizarlo fue muy fácil. Luego está, el análisis y las ideas reflejadas son parte de todo en una situación. Más o menos, porque nuestro análisis fue de nuestro grupo focal y las ideas reflejadas fue de nuestro grupo focal con personas externas que nos ayudaron, con personas externas en las carreras de psicología, de derecho, de relaciones internacionales, de nutrición, más que todo, y había personas externas como nuestros familiares que nos ayudaron a generar ideas para poder solucionar esta problemática. Entonces, si era una parte del todo, ya que era una parte muy importante del proyecto, y a la hora de realizar el análisis, después de esas ideas nos ayudaron mucho porque avanzaron demasiado. Entonces, existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas. Nosotros en específico usamos la metodología Designing Thinking y que es la de empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar e implementar, que nos ayuda mucho a la estructura de lo que es la validez del análisis y las ideas. Y
Esa específicamente. Sé que existen más y que sé que hay otras que también dan la misma validez, pero esa fue la que utilizamos, la que nos funcionó y la que nos sirvió. Respecto a la época, ¿es evolutiva? Es decir, ¿las ideas cambian de acuerdo en el tiempo? Sí. Por ejemplo, nosotros usamos un contexto y también buscamos a personas que hayan sido adolescentes, adultas en la pandemia. ¿Por qué? Porque ellas vivieron este acontecimiento y se acuerdan de este acontecimiento y saben cómo afectó esto. Entonces, respecto a la época es evolutiva, después de la pandemia, sí, sí fue, y estas ideas cambian respecto a la tecnología, ya que no hay que eh, satanizar las redes sociales o el uso de los dispositivos digitales, sino saber cómo implementarlas, y eso fue lo que hicimos en una de las ideas. La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas. Sí y no. Sí, porque la sociedad sí sabe y sí percibe que está pasando algo, pero hay veces que partes de la sociedad es que no hacen nada porque piensan que es un problema sencillo, como les había mencionado anteriormente, que es un problema sencillo que no tiene mucha validez a la hora de resolverlo. Entonces, diría que es una 50-50 y que el desarrollo de las ideas sigue siendo igual, que siempre dan algo para que podamos ayudar al grupo focal. La cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de las ideas, por lo tanto, ¿esto es consecuencia con lo anterior? Sí. Estoy siendo muy redundante con el COVID-19 porque es un acontecimiento que nos enfocamos mucho, ya que cambió drásticamente los hábitos saludables después de este suceso. Entonces, ¿la cultura condiciona todo el análisis? Sí, porque además un dato curioso que se me olvidó mencionar es que trabajamos con niños venezolanos y bolivianos. O sea que había dos culturas distintas, aunque ambos estaban criándose en el mismo país. Había culturas de distintos como sus abuelos y sus padres. Así que en eso vimos mucha diferencia en la estructura de las ideas, ya que, por ejemplo, había un grupo que estaba mezclado entre bolivianos y venezolanos que querían hacer un grupo de teatro, pero había otros niños que no querían. Entonces, eso es cada quien con su crianza y con su cultura, que no querían como participar en una actividad, en otra, y bueno. eh. Luego, para finalizar, tenemos la dimensión pragmática. Luego está. Había una pregunta acá que eran las preposiciones directas e indirectas. Yo les mencioné con los argumentos de antes y las preposiciones del principio fueron las preposiciones indirectas que fueron sacadas de autores, que fueron sacadas de páginas web. Estas que les voy a mencionar ahorita fueron preposiciones directas que fueron sacadas de mí, de mi ensayo. Que fue la tecnología ha ganado tanto espacio que ha reemplazado prácticas esenciales como jugar al aire libre, dormir bien o compartir tiempo en familia. Al interactuar con los niños se observó que muchos tenían malos hábitos como pasar mucho tiempo frente a las pantallas, dormir tarde y no alimentarse adecuadamente, y a pesar de tener un conocimiento básico de nutrición. Esta básicamente porque había un niño en específico que tenía mucho conocimiento de nutrición. Nosotros les mostrábamos videos y él aportaba más ideas y todo, pero aún así tenían malos hábitos alimenticios. Y luego, por último, se concluyó como que para captar la atención de los niños era necesario diseñar actividades activas y prácticas, ya que eran muy energéticos y se aburrían fácilmente con actividades físicas. Esto es muy importante, ya que nuestro grupo focal era muy energético y eh, con mucha energía y con mucha pasión hacia lo que estábamos haciendo. Entonces, esto influyó mucho, ya que avanzamos de una manera más rápida de lo que podíamos lograr gracias a eso. Luego tenemos, identifique las prácticas. Identifique la practicidad o capacidad de lo que plantea se lleva a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Aquí vimos muy aplicada lo que fue todas las actividades que hicimos, todo lo que llevamos fue llevado a la práctica en la vida real, ya que después de terminar el taller les dimos como una retroalimentación luego y sí estaban aprendiendo y sí estaban aplicando lo que lo que les habíamos enseñado y lo que habían enseñado, lo que habían aprendido en el taller. Luego, por último, están las características intelectuales que yo aprendí durante este taller, durante escribir mi ensayo, durante esta experiencia, que fue la autonomía intelectual. Durante este proceso
proyecto tuve que tener mucha autonomía intelectual, ya que no me tenía que dejar llevar por la opinión de otras personas, ya que mi grupo focal era mi grupo focal y no me podía, por ejemplo, si un niño exterior me decía, esto me funciona a mí, no sabía si eso le iba a funcionar a estos niños, ya que era un contexto muy distinto. Entonces tuvimos que tener autonomía intelectual, luego confianza en la razón. Como mencioné al principio, tuvimos que tener confianza en lo que estábamos haciendo y confianza en que lo que estábamos haciendo estaba bien para que tenga un resultado real. Luego está la perseverancia intelectual, que es, este era un proceso que duró un mes y medio, si no me equivoco, todo el tiempo que fue el taller, y tuvimos que tuvieron tiempo para que cada paso tenga su respectiva solución y su respectiva acondicionamiento. Luego está la imparcialidad. En cada niño tuvimos una cantidad de 10 niños en el taller. Tenemos que ser imparciales y justos con ellos, ya que no podíamos comparar un niño con otro por otra situación, por temas del contexto cultural. Ahora, para concluir, en este proyecto tuvimos la dimensión lógica, sustantiva, dialógica, contextual y pragmática, que se vieron reflejadas diversos ejemplos que les di y diversas opiniones que les he dicho durante todo este video. Entonces, para concluir, quiero decirles que este fue un proyecto muy grande, que fue mi primer proyecto, ya que estoy en mi primer semestre, y fue muy importante para mí influenciar a estos niños de una manera y que aprendan de mí de alguna manera, ya que, como les dije, yo había vivido la pandemia igual frente a las pantallas, y a condicionar a otro niño a enseñarle que eso no está bien, que fue algo que se fue amontonando y convirtiéndose en un hábito diario, me orgullece mucho y muchísimas, muchísimas gracias.